Me preguntan sobre los impactos o los alcances, la transformación, relacionando dos elementos. El elemento de la coyuntura de hoy, el coronavirus, y mi querido sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones, o el sector TIC. Voy a ir como de lo micro hacia lo macro y de lo menos hacia lo más. En primer lugar, la gente lo último que dejaría de usar, no voy a decir consumir, porque justamente estos bienes están lejos de ser consumidos, son utilizados. La gente lo último que dejaría es el celular, lo dicen un montón de encuestas, ¿no? Y por supuesto Internet. Esto es, comillas, relativamente cierto, hasta el momento en que te cortan la luz o te cortan el agua, entonces te acordás de otras cosas que no son el celular. Además, el celular también necesita luz y vos necesitas agua. Entonces, en primer lugar, a nivel consumo, lejos de haber caído, es una de las pocas cosas que ha subido el consumo de Internet. Ha subido un 30, un 40, un 50%, depende la hora, depende el proveedor, depende el día de la semana y depende también la ciudad, ¿no? Pero más o menos con esas variaciones se ha incrementado el uso. Si se ha incrementado el uso de forma productiva o estratégica, se nota, sí, por supuesto, en lo que era el horario habitual de trabajo, se nota desde otros lugares que no son el trabajo, vamos, son los hogares, se nota un consumo orientado a sitios, a actividades que tienen que ver con el trabajo y por supuesto también con el estudio. Pero gran parte del incremento por arriba de la normal es lo que podríamos llamar entretenimiento, ¿no? Ver películas, YouTube, Netflix, etcétera. Y no es menos importante, y vayamos a discutir si es productivo o no, el uso de información y comunicación, ¿no? Es el gran medio de información y comunicación de la gente hoy, son las redes sociales, es el medio denso, el medio que constituye un tejido comunicacional, el medio que sostiene incluso al sistema de medios, ¿sí? Lo que está en la tele, lo que está en la radio, replica o transmite a través de este gran conector, este gran tejido conectivo que es Internet. Entonces, por un lado, no es un sector que haya caído. Por el otro, cada vez que decimos sector TIC, estamos como cuando decimos el gran pueblo argentino salud o decimos pyme. Estamos diciendo un gran agregado confuso y complejo de distintas cosas muy distintas, ¿sí? Pero lejos está el sector TIC en su conjunto de ser el más afectado frente a gastronomía, frente a turismo, frente a petróleo, frente a minería, frente al sector salud, incluso en el nivel de costos que está teniendo las obras sociales, etcétera, desusados, lejos está en el corto plazo de sufrir un problema. Al contrario, diría que en el momento de recuperación, esta sobreadopción, esta más difusión, más adopción y más intensidad de uso, e incluso virar hacia que el uso de la computadora de la casa sea no solamente entretenimiento, sino que sea para trabajar y estudiar, esta difusión, extensión, intensidad y estrategicidad del uso de Internet lo arraiga, lo clava, le da un nuevo nivel de adopción, una nueva tasa de uso y de valoración, esta es la palabra, que es difícil que decaiga, pero por supuesto va a caer numéricamente. Lo que digo es, ese usuario nuevo, ese primero que compró online en el supermercado, va a dejar de hacerlo en parte, pero ya es una barrera rota. Ahora bien, en el mediano plazo, corto, mediano, largo, es relativo, pero digamos, por corto nos referíamos ahora, un año, 2 años, mediano, 3 o más, 5 años. El sector lo que va a recibir seguramente va a ser este tech slash que está ocurriendo en el mundo. De hace más de una década empieza a haber como una reacción, ¿no? Como un sarpullido hacia la tecnología. A Internet hubo una gran... Pero se empezaron a escuchar voces de esta empresa no paga sus impuestos aquí o allá, Estados Unidos, Irlanda, esta empresa debería guardar los datos que usa de sus usuarios en un data center de este país, dijo Dilma una vez, y en Rusia, ¿no? Las Internet nacionales, deberíamos separarnos y no dejar que Internet la controle una comunidad, una gobernanza global del mundo, sino manejarla nosotros en nuestro país, porque esto es muy importante, ¿no? En algunos casos de países prefiero que lo manejen entre todos y no que lo maneje el de uno, y en algunos casos confío más en el manejo privado de mi dato que en el manejo estatal de los datos. ¿Qué es lo que se va a hacer con ello? Hoy no, sino mañana o pasado, o en algún momento de necesidad y urgencia, como dicen los famosos decretos.
datos. Pero bueno, el tema de los datos es un tema que en todo el mundo hemos visto multas a Google, multas a Facebook y planteos de si se tienen que partir o si tienen que dejar un negocio completo, venderlo, enajenarlo para que no sea una empresa que está en varios rubros al mismo tiempo. Entonces las discusiones van cambiando y estas dominancias no duran más que una década en todo caso. Si esa cuasirrenta extraordinaria monopólica es la que mantiene y sostiene los niveles de innovación creciente, entonces sería positivo ese efecto de winner takes all, o es negativo como siempre lo es en el caso de los monopolios, o estos constituyen una especie de caso extraño, anómalo, privado de monopolio natural. Son discusiones que tienen los economistas y por supuesto, como siempre digo, hay tres mitades, los que están de acuerdo, los que están en desacuerdo y otros que están a veces en desacuerdo y a veces en acuerdo. Yo soy de los que está no en el medio, sino según el caso depende de un lado o del otro. En el largo plazo la adopción de tecnología va a depender, pasando el virus y pasando el agujero económico que esto va a crear en el mundo, para decirlo en castellano, pese a tener un nivel de estudios en economía, es sin duda que la adopción va a ser muchísimo mayor, muchísimo más extensiva, muchísimo más intensiva y muchísimo más estratégica. Entonces, en el mediano largo, la generación 4.0 de tecnologías, lo que hoy es la inteligencia artificial, analytics, Internet de las cosas, 3D y algunas tecnologías más, la nube, Edge, son un equipo perfecto que nos va a dar un gran salto de productividad, sobre todo cuando pase a la 5.0, cuando aparezca, se masifique y se haga más común el quantum computing, la inteligencia artificial general, y por supuesto tengamos alguna novedad en el tema energético. Como dice Negroponte, un hombre de la tecnología, el gran cambio va a ser como lo fue la era industrial, pasar del vapor a la electricidad. El gran cambio de la era del conocimiento será cuando nos pasemos a la fisión del hidrógeno, por ejemplo. Ya estamos mirando hacia energías sustentables grandemente. Entonces, para ir cerrando, creo que el impacto del virus y el impacto de la tecnología, como todos los impactos, va a producir en el corto plazo perdedores y ganadores, muchos perdedores, muchos ganadores. En el mediano y largo plazo va a producir una transformación, que ya no sé si llamarla transformación digital o llamarla transformación viral, aunque esto asuste un poco, ¿no? ¿Qué fue lo que catalizó esto, ¿no? Hubo un componente de la mezcla nueva, la tecnología, que aceleró la innovación y el cambio, la gente aceleró la difusión y la innovación, las aplicaciones inteligentes, pero hoy tal vez el virus esté actuando como un gran catalizador, un precipitador, un acelerador de esta fórmula explosiva, como decía Toffler hace muchísimos años, del cambio y de innovación, ¿sí? Entonces yo creo que hay un AC/DC, un antes del corona y un después del corona, y esto no es una forma positiva de dar las cosas, sino una forma realista de aceptar las transformaciones. Las cosas van a ser distintas. Como en aquella película El día después, yo creo que va a haber un major, no climate change, sino un major regime change. Creo que el mundo va a tener un cambio profundo en su relación regulatoria con las telecomunicaciones, en cuanto a las plataformas, en cuanto a las relaciones laborales, en cuanto a dónde pagar impuestos, el manejo de los datos, etc. Eso lo vamos a ver en el corto, mediano plazo, en Argentina y en otros lugares, pero también vamos a ver en el mundo un capitalismo, una democracia, unas relaciones internacionales profundamente transformadas a un nivel de metanoia, de cambio profundo, un cambio de régimen, un cambio realmente de estado, de forma de hacer las cosas. Nada más y muchas gracias.